Bienvenido. Le habla su amigo y hermano evangelista Kelvin de León. Si visita por primera vez nuestra plataforma, por favor considera suscribirte y activar las notificaciones en la campanita para que estés al tanto de cada video que subimos cada semana. Bien, el tema que traemos en el día de hoy, o el estudio bíblico, es el siguiente, así como vieron en la descripción: dones espirituales y ministeriales sirviendo a Dios y a los hombres. ¿Sabían que Dios nos ha llamado especialmente a la iglesia para que sirvamos a los demás? Y los dones espirituales que Dios nos ha otorgado es para la edificación de la misma, tanto de la iglesia como de los que no lo son. Así que no se vayan, que ya regresamos con el tema que traemos en esta noche. Entonces, lección número 1. Y dio dones a los hombres, hablando del Señor. Según el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 8, dice lo siguiente: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Los dones son dádiva de Dios, son regalos de Dios, para que la iglesia cumpla su misión hasta que el novio venga a buscarla. Aleluya. Los dones son estos, son regalos de Dios, son una dádiva de Dios, hasta que el novio venga a buscarla. Dios le da los dones a la iglesia para que la iglesia sea edificada. Estaremos citando algunos versículos los cuales pueden estudiarlo en casa. Lectura diaria. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 4. Allí encontraremos que hay diversos géneros de dones. No hay un solo, sino diversos. Hay muchos. También en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 20. Los dones y la unidad de la iglesia. También en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 11. La concesión de los dones. Corintios capítulo 12, versículo 27. Miembros del cuerpo de Cristo. Y también el versículo 31 dice: procurad los dones mejores, dice el apóstol Pablo. Él nos recomienda que procuremos los dones mejores. Y en Efesios capítulo 4, versículo 12, allí encontraremos que los dones son para perfeccionar al creyente. La Biblia dice en el libro de Filipenses que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. En Romanos capítulo 12, versículo 3 al 8, dice lo siguiente: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, dice el Señor. En Primera de Corintios capítulo 12, versículo 4 al 7, dice lo siguiente: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, dice el apóstol Pablo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Primeramente, aquí empieza diciendo el apóstol Pablo, nos revela este dato muy importante, que hay diversidad de dones. Hay muchos dones, pero nos dice que el Espíritu es el mismo. El Espíritu Santo es quien
concede estos dones, es quien nos regala estos dones tan maravillosos para que la iglesia sea fortalecida y crezca espiritualmente hablando. Pero dice que también los ministerios son repartidos por el mismo Espíritu Santo. Dice, Señor, esto es bueno saberlo. Sabiendo esto, podemos definir los dones como manifestaciones sobrenaturales concedidas de parte del Espíritu Santo y que operan a través de los creyentes para que su bien común. En este trimestre analizaremos los dones de Dios dispensados a la iglesia para que con gracia y poder ella proclame el Evangelio de Jesús a toda criatura, además de ayudar al cuerpo de Cristo en el ejercicio de la gran comisión. Acuérdense, la gran comisión el Señor se la dio a los discípulos cuando lo envió a los 70 de 2 en 2 a predicar el Evangelio. Los dones divinos auxilian a los santos para que lleguen a la unidad de la fe, según Efesios capítulo 4, versículo 12 al 13. Veremos qué dice Efesios capítulo 4, versículo 12 al 13. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, etc. Gloria a Dios. Hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Para esto son los dones. Pero vemos los dones en la Biblia. Ahora vamos a ver los dones en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Vemos que en el Antiguo Testamento hay varias palabras hebreas que significan dádiva. El origen de estas palabras está en la raíz hebrea Natán, que significa dar. Por eso podemos afirmar que en el Antiguo Testamento hay vislumbres de los dones divinos otorgados a personas peculiares como reyes, sacerdotes, profetas u otros. Sin embargo, los dones divinos no están accesibles al pueblo de Dios del antiguo pacto, como observamos en el régimen del nuevo pacto. Ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento qué dice el Nuevo Testamento de los dones espirituales y ministeriales. A lo largo del Nuevo Testamento, la palabra don aparece con diferentes significados que se relacionan al verbo griego didomi. Este verbo representa el sentido activo de la palabra dar. En Filipenses 4, versículo 15, dice lo siguiente. Aquí vemos la palabra dar, que dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar. La palabra didomi, en griego dar, sigue diciendo, en el nuevo pacto, los dones de Dios están disponibles para que la iglesia, en nombre de Jesús, promueva la liberación de los cautivos, ministre la sanidad a los enfermos y proclame la salvación del hombre para la gloria de Dios. El Nuevo Testamento también deja en claro que todos los creyentes tienen acceso directo a Dios a través de Cristo Jesús y por eso pueden recibir los dones del Espíritu, dice la palabra de Dios. Aleluya. Por medio de Jesucristo, todos los creyentes que creen en Él tienen acceso directo a los dones tan maravillosos que la Biblia dice que son otorgados por el Espíritu Santo. Aleluya. Ahora estaremos viendo una dádiva para la iglesia. Ese es el punto 3 según los estudios que estamos desarrollando. Dice,
con el fin de ser más didácticos y eficientes en el estudio acerca de los dones, dividiremos este tema en 3 categorías principales: dones de servicio, primero, dones espirituales y dones de ministerio. Esta división acompaña la clasificación de los dones según se encuentra en las epístolas paulinas a los romanos y 1 de Corintios y Éfeso, respectivamente. Insistimos, sin embargo, que esa clasificación es solo un recurso didáctico, pues cuando el apóstol expone el tema en sus cartas, no parece querer agotar los dones en una lista. Antes se preocupa en exhortar a los hermanos a buscarlos y usarlos para animar conforme y edificar a la iglesia de Cristo, así como glorificar a Dios y evangelizar al mundo. Aleluya. Aquí el apóstol Pablo, según el estudio que estamos tratando en esta noche, nos revela que el apóstol Pablo no quería agotar los dones espirituales en una sola lista. Hay muchos. También el mismo apóstol Pablo, o el Señor por medio del apóstol Pablo, nos revela en el libro de Efesios que Dios es multiforme sabiduría, multiforme gracia de Dios. Dios tiene muchas formas de obrar. Dios no es de una sola forma, sino que es multiforme. Lo vemos en la vida de Jesús. Jesús nunca repitió los milagros de las cosas que hizo. Todo lo hizo distinto. Si se fijan, cada vez que sanaba a un enfermo no lo hizo de la misma manera. Siempre lo hizo de diferente forma. Así que esperamos en Dios que este estudio de esta noche sea de gran bendición para su vida. Y déjenme decirles que esto no termina aquí. Haremos una pausa, pero en el siguiente video estaremos dando la continuación de este tema de los dones espirituales y ministeriales. Así que suscríbanse si aún no lo han hecho, y si este video te ha gustado, dale un like para que así el video pueda seguir llegando a cada hermano en todo el mundo. Así que ya saben, suscríbanse.